El Señor les bendiga en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Voy a estar compartiendo una palabra que está en el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24. Muy atentos. Así leemos la escritura en el nombre maravilloso, glorioso de Jesús. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dijo Adonai el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Ahorita explicamos el 24. Dice que no nos engrandezcamos, que no nos sintamos importantes, que no seamos, por así decir, creídos, porque sabemos algo, porque entendemos algo. Que no nos engrandezcamos, porque existe en nosotros alguna valentía, o porque hemos adquirido ciertas riquezas por nuestro esfuerzo o por alguna herencia. Dice en el versículo 24, mas alábese en esto, o sea, engrandézcase en esto el hombre, el que se hubiere de alabar, de engrandecer, de reconocerse a sí mismo, en entenderme y conocerme, que yo soy Adonai, el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Qué maravilloso es nuestro Padre Celestial, que siempre nos está abriendo los ojos, siempre nos está ayudando, siempre nos está corrigiendo, nos está enseñando, nos está instruyendo a través de su maravillosa palabra. Dice que nosotros no nos creamos muy sabios en nuestro propio entendimiento, que aunque nosotros sabemos algo, aunque nos pensamos valientes, o que tenemos riquezas, no debemos de estar confiados. En una parte de la Escritura, el Señor Jesucristo daba una enseñanza a sus discípulos y decía que había un hombre rico que decía a su propia alma: alma, muchos bienes tienes, regocíjate. Y también dice que un hombre rico decía: ¿qué haré con tantas riquezas? Haré más grandes los graneros y diré a mi alma: regocíjate. Asimismo, dice la Escritura que el Señor, el Creador del universo, le dijo a ese hombre: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, ¿y qué será de tus riquezas? Por lo tanto, este hombre estaba determinado, estaba confiado, se sentía seguro en los bienes que poseía. Pero, como ustedes saben, una persona puede tener muchas riquezas, pero al siguiente día pudiera perder todo. Por eso, la vida del cristiano, la vida de los llamados, de los elegidos, la vida de la iglesia que el Señor Jesucristo ha fundamentado y establecido en su palabra, en la confianza en Él. La iglesia, los hijos del Señor, aquellos que hacen su voluntad, no pueden estar confiando en una riqueza, en el oro, en la plata. No que la riqueza sea mala. Aún la Escritura dice: el que no trabaja, que no coma, porque el obrero es digno de su salario. Por lo tanto, todos estamos llamados a hacer algo para ganarnos la vida, pero no por eso vamos a confiar en las riquezas adquiridas o heredadas. Mas nosotros debemos de fundar nuestra casa sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Así dice la Escritura, que si viene un problema, una lucha, una necesidad, una aflicción, no seremos movidos de nuestro lugar. Aunque pudiéramos padecer necesidades, aflicciones, tristezas, amarguras, lamentaciones, pero si nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, no estamos padeciendo en balde, porque también dice la Escritura
que si nosotros somos llevados a una cárcel, si somos azotados, si somos maltratados, pero porque nosotros hicimos algo que no debíamos hacer, justamente estamos pagando nada más por aquello que hicimos. Mas si nosotros sufrimos, padecemos por alguna injusticia, dice la Escritura que somos bienaventurados cuando padecemos por el Evangelio, por hacer el bien y no el mal. Así el Señor dice que para Él no hay ninguno valiente, para Él no hay nadie grande, para el Señor es solamente grande aquel que sirve, aquel que su vida da por su prójimo, por su amigo. Aquel es grande delante del Señor, el que mucho sirve, el que mucho ayuda, el que hace el bien todo el tiempo, el que no detiene su mano, el que es buen amigo. Él solamente si es grande delante de la presencia del Señor, porque nuestro Señor Jesucristo en una ocasión le decía a Pedro, déjame lavarte tus pies, pero Pedro le decía, no Señor, no me lavarás los pies jamás. Y el Señor Jesucristo entonces le responde, si no dejas que te lave los pies, no entrarás al reino de los cielos. Así que Pedro le responde, no solo los pies, sino la cabeza, todo el cuerpo. Pero el Señor Jesucristo le dice, solamente es necesario que te lave los pies. Y Jesucristo, nuestro amado Señor, le dice, así como yo me he ceñido y les he lavado los pies en símbolo, en señal de verdadera humildad, así ustedes también deben de lavarse los pies los unos a los otros y no querer ser el más grande, porque grande es el que sirve, no es el que manda, sino el que ayuda, el que se preocupa, el que pide por los demás. Ese es grande delante del Señor. Así que nosotros no podemos de confiar en nuestra fuerza. Si tú, amigo, estás yendo a un gimnasio, si ya tienes tus músculos, si ya capturas las miradas de algunas mujeres, no te conformes a eso. Confórmate tú en ser fuerte, pero para resistir la maldad, para rechazar las ofertas del enemigo. No te preocupes por tu cuerpo, preocúpate más bien por tu corazón. Cuando digo que no te preocupes por tu cuerpo, no significa que te alimentes, que seas una persona que viva en desnutrición. No estoy hablando de alimento, pero sí te puedo decir que ir al gimnasio puede ser una vanidad. Si tú no estás yendo con el propósito de salud, de mejorar tu salud, de mantenerte saludable, si tú estás yendo con el propósito de solamente como fisicoculturista, de tú agradar al sexo femenino solamente con ese propósito, o de tú sentirte mejor porque tienes tus músculos, déjame decirte que estás perdiendo el tiempo. Es necesario que tú mejor te pongas a orar, te pongas a leer la Biblia y que hagas ejercicios en tus piernas, caminando, llevando esa palabra, que hagas levantamiento de Biblia, que tu Biblia esté en tus manos y tú leyendo esa Biblia y tú aprendiendo y tú siendo de bendición, siendo una iluminación, una lámpara para que los que estén a tu alrededor reciban una palabra de fe, una palabra de bendición, una palabra de poder, una palabra que perdure para toda la eternidad. Así que sí, haz ejercicio, camina, lleva el mensaje, lleva una Biblia y comparte lo que el Señor está proporcionando en esta hora y en todo momento que tú abras la Escritura. El Señor siempre tendrá un mensaje para que tú lo compartas. No te canses de usar tus piernas para llevar ese mensaje. ¿Para qué tú dices que vas a un gimnasio a hacer pierna? Haz pierna llevando el evangelio, haz pierna yendo al templo, vete a pie al templo si no está lloviendo, allí puedes caminar y meditar y agradar al Todopoderoso, aquel que te creó. No te conformes a las vanidades, no te conformes a las ilusiones, no te conformes a las miradas de las mujeres. Sí, es bueno, escoge una novia si no tienes. Si tienes una, cuídala, ámala y compártele acerca de la Escritura. Pero no te conformes a tú ser una persona muy popular delante de las damas. No te conformes a eso. Confórmate a recibir, a
a que el Señor ponga la mirada en ti. Es lo mejor, que el Señor te vea, que tú estás haciendo tu voluntad, que tú no te preocupas en vanidades. Dice la Escritura en el libro de Isaías capítulo 53, que el Señor Jesucristo fue molido, fue golpeado, que en su rostro no había parecer ni hermosura. Por eso dice la Escritura, no hay en él parecer ni hermosura. Le veremos sin atractivo para que le deseemos. Qué maravilloso es el Señor. Él es el deseado de todas las naciones. Vamos a ser como hizo Jesucristo. Vamos a ser como Él andaba llevando esa palabra. Dice que caminaba de ciudad en ciudad. Él hizo lo bueno, Él hizo lo correcto, Él hizo algo de provecho que tú te pudieras ganar siendo valiente, peleándote en la calle, gritándole más fuerte a aquel que te grita. No, es mejor que tú seas valiente para enfrentar al enemigo, a la maldad. ¿Cuántos de ustedes quisieran atreverse a enfrentar a ese diablo, a esos demonios que no pueden ver y resistirlos? Dice la Escritura que si resistimos al diablo, él huye de nosotros, pero si nosotros hacemos su voluntad, él se mantendrá cada vez más fuerte y nos estaría controlando, cosa que no debe de ser así. El Señor no nos ha llamado para ser esclavo. Imagínate tú que vas a ese gimnasio, seguiré tomando este ejemplo, que vas a ese gimnasio y que te sientes muy fuerte. ¿Qué tan fuerte tú estás para pelear con el enemigo? ¿Tú te sientes preparado? Si levantas tanto peso, ¿tú crees que estás preparado para enfrentar un espíritu inmundo? ¿Tú crees que de algo te va a servir el que tú levantes tanto peso? Eso no te va a servir absolutamente de nada. O aún si tú dices que eres valiente y portas un arma de fuego o portas un chaleco antibalas o un vehículo blindado, ¿tú crees que eso te va a servir a la hora de la batalla, a la hora de que tú te enfrentes con el diablo? Jesús lo reprenda. Eso no te va a servir absolutamente de nada. Solamente una vida en santidad, una vida en obediencia es lo que te va a dar la victoria. Así que no te conformes en que tú has golpeado a 2, 3 personas, en que tú tal vez has sido el campeón. En eso no te conformes, confórmate en conocer al aquel que te llamó. Dice la Escritura, en entender al Señor, que Él es misericordioso. Que cuando a ti te ofendan, tú no ofendas para atrás, tú no pagues con la misma moneda, en ser una persona que juzga con justo juicio. Sé una persona justa, sé una persona recta, sé una persona obediente. Porque estas cosas son las que el Señor demanda de cada uno de nosotros, que seamos misericordiosos, compasivos los unos a los otros. Si nosotros hacemos la voluntad del Señor, todo va a ser diferente. Así son estas breves palabras en esta corta cápsula, porque no tengo el tiempo todavía para transmitir en vivo. Necesito suscriptores, así que suscríbete y forma parte de este maravilloso objetivo que es alcanzar las almas para que lleguen a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo. El Señor te bendiga en esta hora. Amén y amén.